Bienvenidos a Traders a la tercera lección del cuarto mes de mentoría anual de Trading. En esta lección vamos a continuar con el segundo tipo de order block, que según el temario establecido para este cuarto mes. En esta lección vamos a estudiar el breaker order block, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar definiendo gráficamente qué es un breaker order block. Para ello es importante que nosotros tengamos en consideración dos puntos importantes dentro del gráfico, o dos niveles importantes dentro del gráfico. Estos niveles van a ser las resistencias y los soportes que nosotros previamente hemos estudiado como niveles de referencia institucional, ¿ok? Estos niveles los vamos a establecer de manera anticipada, es decir, que nosotros antes de que el precio llegue a este nivel, ya debe estar previamente marcado. Puede ser un bullish short block o puede ser un bearish short block, como ya se ha estudiado en la lección anterior. Nosotros, naturalmente, cuando tengamos marcados estos niveles, lo que vamos a esperar es que el precio llegue a uno de ellos, ¿ok? Recuerden que existe jerarquía de temporalidades, por lo tanto, vamos a esperar en principio que el precio llegue justamente a un nivel de jerarquía, que puede ser un nivel diario, puede ser un nivel semanal o puede ser un nivel mensual. Para setups de tipo swing o de tipo position trading, habría que, evidentemente, como ya me lo mencioné, esperar que el setup se dé, que el precio llegue a este nivel que nosotros hayamos marcado o preestablecido. En el caso de intraday trading o scalping trading, esto es mucho más sencillo identificarlo y de manera mucho más dinámica en sesión, ¿ok? O en días específicos de la semana. Entonces, en la medida en la que nosotros tengamos al precio ya en el nivel, lo principal es identificar que el mínimo anterior haya sido neutralizado, porque esto va a reflejar a traders un stop run, ¿ok? Es decir, que el precio se va potencialmente a detener luego de la neutralización de este mínimo y además de esto, en el contexto tenemos en confluencia de que el precio esté llegando justamente a este soporte, un nivel de referencia institucional, de jerarquía, de temporalidad mayor, ¿ok? Que nosotros hemos establecido de manera anticipada. Añadido a esto, vamos a denominar a este contexto como un turtle suit buy. ¿Por qué es un turtle suit buy? Porque lo que está haciendo este movimiento es inducir a traders a vender. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar esas señales, por decirlo así, retailer de venta para emparejar nuestras compras. El turtle suit buy es para nosotros, de acuerdo a traders. Este swing impulsivo alcista no necesariamente ha de ser un pequeño retroceso, puede ser en sí una consolidación también. Una consolidación que en la medida que pase el tiempo el precio ha de neutralizar de manera bajista para inducir a traders al error, luego llegar al soporte a nivel de referencia institucional, jerarquía y alcista anticipado, y luego de ello crear la expansión que esperamos. Esta principal expansión, este principal movimiento, este impulso, por decirlo así, sería el reseteo del ciclo de entrega de precio. Es decir, que podríamos contar a este movimiento como el primer movimiento dentro del ciclo de entrega de precio. Por lo tanto, utilizaríamos el order block que se encuentra dentro del swing low, ¿ok? Que está justamente en este mínimo, para operar trades en compra, ¿ok? Podríamos colocar de manera bastante, con riesgo muy bajo, de manera bastante anticipada, trades en largo en ese order block o en la medida en la que el precio se introduzca en el cuerpo del order block que está dentro del swing low, ¿de acuerdo? Lo que vamos a esperar a partir de allí es que el precio expanda, es decir, tenemos la primera expansión, luego del reseteo del ciclo de entrega de precio, tenemos un retroceso y lo que esperaríamos ahora es que el precio continúe expandiendo, ¿ok? Que es justamente lo que ahora tenemos. Luego, esta expansión, la que traders, va a ir por objetivos muy específicos. En principio, fíjense que de manera gráfica, de manera representativa visual, ¿ok? Lo que tenemos aquí es un máximo anterior y otro máximo anterior que constituirían una especie de equal highs o podrían constituir una especie de candleland, ¿ok? No necesariamente el segundo máximo debe estar tan abajo. Recuerden que el algoritmo ingenia liquidez formando estos patrones de manera diferente en distintos contextos. Pero en este caso,
una vez que nosotros esperamos esa expansión, vamos a ir precisamente por la liquidez que se encuentra por encima de máximos. Pero además de esto, por primera vez en mentoría anual voy a mencionar este concepto y va a ser el Market Structure Shift. Más adelante, en la presentación les voy a explicar cómo determinar un Market Structure Shift con alta probabilidad y no como se les enseña en muchos vídeos de YouTube de manera gratuita. Y nada de lo que ustedes vean en YouTube va a tener que ver con la definición e interpretación que en mi caso he estudiado a partir de los conceptos que aprendí de Michael Hurston. Entonces nosotros principalmente tenemos este rompimiento de estructura, por decirlo así. Esta toma de liquidez por encima de los máximos anteriores, que es bastante común. ¿Por qué? Porque el precio ha llegado a un nivel de jerarquía. Puede ser este soporte en un nivel semanal, puede ser este soporte en un nivel diario. Por esa razón es que es tan fácil que el precio expanda de manera explosiva o cree impulsos alcistas de manera explosiva, de manera violenta. Esto es normal y en estos contextos sería muy bueno que nosotros permitamos que el precio se desarrolle. No tendríamos por qué tener miedo de que se nos regrese, ¿ok? Cuando el precio retrocede justamente hacia este máximo, que yo en algunos vídeos de YouTube, de hecho los principales vídeos de YouTube he mencionado que constituyen máximos significativos, que serían los máximos del último fractal activo, vamos a esperar una reacción. Vamos a poder entonces utilizar este nivel como un primer punto de referencia para la colocación de nuestros trades. Pero eso no es tan sencillo como se ve. Para terminar, la contextualización básica de la utilización del breaker or block, si nosotros ingresamos en un nivel breaker, un bullish breaker, en este caso sería definido el bullish breaker, pero a partir de que el precio ha llegado a un soporte, ¿ok? Si nosotros creamos o construimos este setup a partir de que el precio ha llegado a un soporte o nivel de referencia institucional alcista, vamos a ir a por un nivel de resistencia o una resistencia o nivel de referencia institucional bajista. Esto lo podríamos hacer siempre y cuando el soporte sea, por ejemplo, de temporalidad diaria y la resistencia puede ser de temporalidad de 4 horas, de 1 hora, para que nosotros podamos utilizar precisamente este nivel de temporalidad menor como un nivel objetivo de toma de parciales o de colapso total de la operación. En la medida en la que la resistencia sea de mayor jerarquía que el soporte utilizado, vamos a colapsar totalmente el trade, o en la medida en la que la resistencia sea de la misma temporalidad que nosotros hemos utilizado para el caso del soporte, también vamos a considerar colapsar el trade. Esto dependiendo del overall bias y del flujo de órdenes institucionales que veamos o que hayamos preestablecido o que hayamos identificado. Y recuerden que esto lo tienen explicado en el tercer mes. Entonces vamos a esperar que el precio justamente llegue a ese nivel de resistencia y allí culminaría nuestro trade, entendiendo que esta operación se ha construido a partir de un bullish breaker, ¿ok? Un bullish breaker, un contexto que ha formado un bullish breaker y precisamente nos va a permitir a nosotros tomar las decisiones correctas. Tenemos entonces dos conceptos importantes aquí. En principio el stop run o el turtle soup buy. Y en segundo, este concepto que es por primera vez tocado en mentoría anual, que es el market structure shift. ¿De acuerdo? Vamos entonces a establecer qué es un market structure shift y cómo definirlo adecuadamente, utilizando y abarcando los temas estudiados en los meses anteriores. Recuerden una de las lecciones del tercer mes de mentoría anual, en la que nosotros hablamos sobre cómo anticipar reversiones dentro del price action, ¿ok? Es decir, cómo nosotros podríamos considerar en determinados contextos operar reversiones, porque recuerden que desde prementoría hemos establecido que a partir de una neutralización nosotros podemos tener o bien un retroceso o bien una reversión, pero hay escenarios clave en los cuales el precio está a punto de revertir y es muy razonable considerar estos escenarios de reversión. Entonces, para esto voy a traer a esta lección un tema, de hecho la teoría de las divergencias S&T, Smart Money Technique o Smart Money Tools. Y quiero que se fijen en algo importante dentro de este gráfico. Tenemos el DXY del lado izquierdo de nuestra pantalla y tenemos euro dólar del lado derecho. Vamos a procurar identificar una divergencia, ¿ok? En cualquiera de estos activos, con el fin de anticipar
una reversión. Es decir, con el fin de encontrar un contexto que sea favorable, que a mí me permita asumir que, ok, acá puede haber una reversión. Para eso, quiero que se fijen en este mínimo, ok, que es neutralizado por un swing impulsivo bajista. Y ahora quiero que vayamos a eurodólar y observemos este máximo. Y como este máximo no es neutralizado por un swing impulsivo alcista. Para que ustedes tengan un mejor panorama de qué mínimos o qué mínimo y qué máximo estoy tomando en consideración, voy a marcar las fechas y voy a realizar un pequeño acercamiento. Si ustedes logran ver aquí, tenemos la fecha del 12 de enero del 2021 y acá también tenemos exactamente la misma fecha, el 12 de enero del 2021. Si es que no se logra observar bien, voy a hacer un acercamiento mayor para que lo puedan considerar y tener en cuenta. 12 de enero del 2021 y 12 de enero del 2021 en ambos instrumentos. Ok, fíjense que el mínimo creado el 12 de enero en el índice del dólar sí está siendo neutralizado por un swing impulsivo bajista, pero el máximo creado el 12 de enero del 2021 en euro dólar no está siendo neutralizado. Colóquenme en el chat, por favor, quién tiene o qué instrumento tiene divergencia S&T activa. Tenemos divergencia S&T activa en el DXY. Porque en el DXY nosotros tenemos una toma de liquidez por debajo de mínimos. Tenemos neutralización de estos mínimos. Eurodólar debería crear exactamente lo mismo. La divergencia S&T activa se va a identificar en el instrumento que crea la neutralización, ¿de acuerdo? Entonces, ahora no se sientan mal si es que había una confusión allí. Vamos a estudiar esto mucho más a fondo y vamos a repetir los ejemplos constantemente. Entonces, si es que yo no tengo una neutralización en eurodólar, es decir, justamente la neutralización del máximo que se ha formado en la misma fecha que se formó el mínimo en el DXY, yo puedo aquí anticipar una potencial reversión o puedo considerar un contexto de reversión. Pero ¿qué más necesito entender dentro de este contexto? Pues vámonos a gráfico de velas. Fíjense lo que tenemos aquí. De hecho, este es un contexto que yo he compartido en YouTube Acá Trading del DXY y cómo tuvimos un comportamiento alcista para el año 2021, ¿okay? En el caso del primer trimestre. Fíjense en algo interesante. El precio neutraliza, ¿okay? Los mínimos anteriores que he marcado justamente en el gráfico de líneas. Y además de eso, esta mecha que ustedes observan aquí, que constituye Sell Side Liquidity, se introduce dentro del Bullish Order Block que tenemos aquí. Con lo cual nosotros podríamos esperar una reacción. En el caso de eurodólar, esa misma mecha, ¿ok? Neutraliza el máximo de este Bearish Order Block, pero llega a un Bearish Breaker Order Block, que es algo que vamos a estudiar justamente el día de hoy en esta lección. Ahora, teniendo en consideración este contexto en donde principalmente este mínimo ha neutralizado un mínimo anterior y este máximo no ha neutralizado un máximo anterior, sobre todo los máximos que les estoy marcando con las fechas específicas, vamos a introducirnos en temporalidad menor o vamos a profundizar principalmente en estos máximos o mínimos, ¿ok? Vamos a estudiar este contexto y vamos a estudiar este contexto para entender qué fue lo que sucedió y cómo a partir de ahí es que nosotros podemos confirmar con alta probabilidad un market structure shift, que es justamente lo que quiero que se entienda hoy y que no es un concepto tan sencillo que tú puedas encontrar en el gráfico y dices, se rompió un fractal y, sí, ya market structure shift o BNS. No es tan sencillo, ¿ok? Para considerar este concepto como una herramienta, como un recurso adicional dentro de nuestro repertorio, tenemos que tener en consideración todos los temas estudiados anteriormente. Ningún tema estudiado se puede utilizar de manera independiente.
por algo es que mi intención es prepararlos durante más de 12 meses, calendario, claro, con el fin de que ustedes tengan todas las herramientas para que puedan tomar las decisiones correctas, ¿ok? Vamos a profundizar en este gráfico. Ahora quiero que se fijen en algo interesante. Esto es realmente muy, muy interesante. Y de repente algunos ya se dieron cuenta de esto. Y es que, fíjense en este mínimo, voy a realizar nuevamente un acercamiento para que ustedes puedan ver las fechas 25 de febrero del 2021 y 25 de febrero del 2021. Acá tenemos algo interesante, traders. Acá tenemos un máximo más alto que el anterior, porque recuerden que en un gráfico de líneas, las velas bajistas constituyen la formación de un máximo, ¿ok? Y de un mínimo también. En este caso, este mínimo, ¿ok? No es más bajo que el anterior. Pero para que ustedes lo puedan ver de manera mucho más clara, vamos a un gráfico de líneas. Claro, esto lo tengo que mostrar en gráfico de líneas. Y acá quiero que se fijen en esto. Tenemos mínimo más bajo y acá tenemos máximo más bajo. Acá tenemos, ¿quién me dice en dónde hay divergencia activa? Divergencia S&T activa. En el chat, vámonos. Si ya expliqué digamos, el contexto o cuándo se presenta una divergencia S&T activa o cuál es la condición para que se presente una divergencia S&T activa, lo deberían tener claro ya. Así que, ok, veo sus respuestas. Excelente, excelente. Buenísimo. Entonces, euro dólar tiene la divergencia S&T activa. El DXY no tiene una divergencia S&T activa. En la formación de este mínimo, en un gráfico de líneas no hay neutralización, pero acá sí tenemos neutralización del máximo anterior. Nuevamente, este contexto, fíjense que primero teníamos un contexto macro, ahora seguimos en el contexto macro, pero en la misma formación de este mínimo tenemos otra vez la misma situación, tenemos otra divergencia. Esto se puede presentar acá, traders, no solamente en temporalidad diaria, ustedes lo pueden encontrar desde temporalidad diaria. Lo ideal sería que vayan elaborando los setups desde esta temporalidad con el fin de que tengan un panorama claro de en qué nivel específico es que la dirección del precio ha de cambiar, ¿ok? A partir de que ustedes establezcan estos niveles desde temporalidad diaria, es que van a poder ir reduciendo en temporalidad y se les va a hacer muchísimo más sencillo identificar justamente estos niveles que hay que ajustar en temporalidad menor, que van a ser utilizados dentro de sesión, ¿ok? Entonces, con esto vamos a regresar al gráfico de velas japonesas, pero vamos a reducir la temporalidad de 1 hora acá, traders. Dentro de este mismo contexto, entendiendo que tenemos pues apertura de la vela del 20, digamos de la sesión del 24 de febrero, un día antes de la neutralización, ¿ok? En ambos casos. Porque en el caso del DXY tuvimos una neutralización con mecha, pero el mínimo que se formó fue más alto que el anterior. En el caso del euro dólar, tuvimos neutralización con mecha, pero los cuerpos, ¿ok? Si ustedes se fijaron en los cuerpos o si recuerdan los cuerpos, fueron en el último máximo más altos que los formados en el máximo anterior. Entonces, vamos a tener en consideración este periodo, este lapso de tiempo un día antes para entender qué es lo que realmente sucede. Recuerden que la línea negra constituye lo que nosotros hemos visto en estas láminas anteriores, ¿ok? Los máximos y los mínimos donde se nos formó la principal divergencia, ¿de acuerdo? Con eso en mente vamos a tener también ese nivel de referencia, ¿de acuerdo con traders? Porque en estos niveles que nosotros establecemos de temporalidad mayor, perdón, estos niveles que nosotros establecemos en temporalidad mayor los podemos trasladar a temporalidad menor. Y en temporalidad menor, como por ejemplo en la temporalidad de 1 hora, vamos a ver cierta reacción justamente en estos precios específicos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos a continuación? Fíjense que acá es importante que una vez anticipada la divergencia, una vez observada la divergencia,
estemos en capacidad de tomar decisiones in situ, ¿ok? Y de reaccionar a lo que esté sucediendo dentro del gráfico. Claro, esto dependiendo de la hora del día, esto dependiendo de la sesión que esté activa, porque puede, por ejemplo, si hablamos de sesiones, y no quiero dejar esto en ambigüedades, van a haber contextos en donde Londres va a formar máximos o mínimos y luego en Nueva York estos máximos o mínimos van a ser neutralizados. Sí, a eso me refiero, a que nosotros tengamos la capacidad de reaccionar si es que estamos empezando con Londres, ver hasta dónde llega el swing impulsivo de Londres, ¿ok? Recuerden que en el primer mes de mentoría anual yo les he mencionado, marquen dónde se forman los máximos y mínimos de la semana, dónde se forman los máximos o mínimos, o en qué Kilson se forman los máximos o mínimos del día. Y también es importante estudiar dónde se forman y cuándo se forman estos máximos o mínimos que crean o que generan reversiones de plazo intermedio o de largo plazo, para entender qué fue lo que realmente sucedió y si el precio tiene probabilidades de regresar a este nivel o revisitarlo. ¿Sí? Y en este contexto, lo que les mencionaba, nosotros antes de la neutralización, antes de tener un two rule suit buy, en el caso, vamos a fijarnos principalmente en el DXY, voy a hacer un acercamiento aquí en el DXY, antes de tener un two rule suit buy, no necesariamente vamos a tener un retroceso pequeño alcista para que luego el precio rompa el mínimo anterior, sino también vamos a tener todo un proceso de consolidación y de neutralizaciones que van a permitir que justamente el precio vaya a neutralizar ese swing low anterior. En este caso, quiero que ustedes se fijen en algo que es muy interesante dentro de este contexto, y es que el precio crea primero este mínimo y luego cotiza, ¿ok?, por dentro del último dealing range o del último fractal bajista, ¿ok? Tenemos entonces este periodo de tiempo, ¿okay?, de aproximadamente 2 días en el que el precio se queda por dentro de este rango, cotizando, neutralizando máximos o mínimos, ¿ok? Neutralizando mínimos, neutralizando máximos, y luego es que tenemos justamente este stop run, ¿ok? Recuerden que aquí el precio se ha introducido en el Bull Short Block diario, y esto es lo que efectivamente permite que el precio cree una expansión alcista. Pero fíjense en algo importante. Según lo que nosotros hemos estudiado al principio o en las primeras láminas, vamos a definir un máximo significativo, ¿de acuerdo? Este máximo significativo va a ser el máximo de un fractal. En este caso, o dentro de este contexto, si es que no tenemos un mínimo anterior neutralizado, este máximo reciente no va a ser un máximo válido. Se los voy a ejemplificar a continuación. Este cierre de vela constituye un mínimo más bajo que el anterior. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar aquí, ¿ok?, nuestro máximo significativo. En este contexto, el precio ha de reaccionar porque acá hay un bullish breaker, ¿de acuerdo? Una vez utilizado el bullish breaker, el precio expande. Esto no quiere decir que vaya a regresar inmediatamente a recapitalizar o reutilizar el bullish breaker block, sino que acá ahora tenemos otra vela alcista. Dentro de este contexto, quiero que ustedes observen y estudien conmigo cómo es que el precio tiende a crear market structure shift. De esta manera, añadiendo las divergencias SMTs, es que nosotros podemos anticipar un market structure shift. Fíjense en algo interesante dentro de euro-dólar. Para eso voy a hacer un acercamiento aquí. En este caso, nosotros tenemos un máximo más alto que el anterior. Este máximo ya no es más alto que el anterior y el precio rompe este mínimo significativo, cae, pero esta línea, recuerden que era la línea en donde el precio, o básicamente, que el precio tenía que neutralizar. En el caso del DXY, nosotros tenemos justamente en confluencia con esta vela alcista y con el nivel que el precio básicamente ha neutralizado, una reacción. En este caso sí vemos velas, sí vemos cuerpos de velas, pero en el gráfico diario no tenemos, ¿ok?, una neutralización como tal.
con cuerpos, ¿sí? En este caso, nosotros sí tuvimos una neutralización con cuerpos dentro de la formación de este mínimo. Y fíjense lo que sucede a partir de este momento. A partir de este momento, yo puedo, a partir de que existe un market structure shift con estas condiciones, con las condiciones de que existe divergencia de sentido activo en cualquiera de los instrumentos que yo esté comparando, yo puedo entonces empezar a formular setups. Estos setups se pueden construir en la medida en la que el precio llegue a toparse con niveles de referencia institucional, como pueden ser los 7 tipos de error blocks que están explicados de manera básica en prementoría, los fair value gaps, niveles de soporte o resistencia implícitos establecidos por Fibonacci. Pero recuerden que principalmente trabajamos los ceiling ranges más recientes. Fíjense que si yo trazo un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, teniendo en cuenta que este mínimo se está formando justamente en esta vela alcista que ha sido neutralizada, hacia este máximo tengo un pequeño retroceso a la zona del equilibrium y el precio continúa expandiendo. En el caso de euro-dólar, tengo el máximo que se forma justamente donde se rompe la estructura, el precio expande bajista, retorna a un nivel óptimo de entrada en confluencia con un bearish proportion block y vuelve a expandir bajista. ¿Puedo continuar construyendo setups a partir de un rompimiento de estructura? Sí, tengo mínimos, esta vez lo trazo del cuerpo de vela, retroceso un 62% y expansión. En euro-dólar, cuerpo de vela, retroceso un 62% de Fibonacci y expansión bajista. Vamos a ver cómo terminaron estas operaciones. Pues sí, una compra en el 62% llega a 3 veces el swing impulsivo que nosotros estamos midiendo con los cuerpos. Esto para mí, en el caso del DXY, va a ser una referencia también a la hora de yo colapsar mis trades. Porque si ustedes se fijan lo que pasa en eurodólar no necesariamente tenemos el precio llegando a ese 200%. Y si, por ejemplo, nosotros hemos preestablecido que el precio ha de llegar a ese menos 200%, a esa, digamos, a la formación doble del swing impulsivo que estamos midiendo, ¿ok? Que hemos trazado principalmente, pues probablemente nos digamos a nosotros o nos preguntemos por qué el precio no llegó o no alcanzó este nivel. Porque hay que considerar no solamente el rango que estamos midiendo y compararlo con, como lo hemos mencionado o como hemos hablado, de hecho, en la primera lección de este mes, nosotros hablamos de un activo de referencia, que en este caso sería el DXY, y luego luego vemos y estudiamos el activo operativo, que sería en este caso euro-dólar. Si el instrumento de referencia, y en base a estos dos instrumentos, claro, hacemos una especie de benchmark, es decir, comparamos los movimientos, los swings impulsivos. Eso se le conoce como benchmark. A partir de este momento es que nosotros establecemos si es que el DXY ya ha alcanzado la formación doble swing impulsivo que estamos midiendo. En euro-dólar, si es que no se ha alcanzado justamente ese mismo swing impulsivo, deberíamos considerar colapsar una gran parte de nuestro trade para no ser víctimas de un retroceso que nos genere desesperación y terminemos colapsando el trade tarde, ¿de acuerdo? Esto entonces nos lleva a la conclusión siguiente. En tendencias alcistas, el setup va a ser el siguiente para un bullish breaker block. El bullish breaker block es un bloque de órdenes que está conformado por el rango dinámico, es decir, el cuerpo de una vela alcista que se encuentra en un swing high anterior. Esta vela tiene como principal función soportar el precio en futuros swings alcistas, es decir, que va a ejercer la función de un bearish short block. No obstante, al ser violada por el precio en dirección alcista, es decir, que el precio termina por romper este bearish short block, es utilizada por los traders vendedores, es decir, aquellos que colocaron ventas en ese bearish short block, para mitigar las pérdidas que tuvieron al utilizar ese bloque de órdenes bajista fallido. Este es un escenario en el cual nosotros podríamos aprovechar un setup en largo midiendo adecuadamente el riesgo. Para hacer esto, traders, para medir adecuadamente nuestro riesgo, vamos entonces a una representación visual y neutra de lo que nos podríamos a lo que nos podríamos enfrentar. Recuerden que esta misma presentación o esta misma representación visual fue utilizada en el primer tipo de error block, que fue el error block natural.
Ahora vamos a utilizarlo para el caso de un bullish breaker block. Vamos a establecer el rango dinámico de nuestro bullish breaker block, ¿de acuerdo? Este rango va a estar establecido por el precio de cierre de la vela alcista y el precio de apertura de la vela alcista. ¿Qué tenemos que observar dentro de este rango dinámico para entender que va a existir altas probabilidades de reacción? Lo principal acá, traders, es que vamos a utilizar como principal zona de sensibilidad desde el punto de cierre hasta el 50% de este bullish breaker block, pero no necesariamente como nuestro punto de entrada, ¿ok? Sino como nuestra zona de monitoreo y confirmación también. ¿A qué me refiero con zona de monitoreo y confirmación? Vale, recuerden que nosotros podemos tener un bullish breaker block, pero el precio muchísimas veces tiende a neutralizar los máximos y los mínimos de este breaker block en busca de niveles que se encuentran alrededor de este. En el caso de un bullish breaker block, estamos hablando de niveles que se encuentran por debajo de este. Si por debajo de este bullish breaker block hay un fair value gap pendiente con cambio de polaridad, o si por debajo de este bullish breaker block hay un order block natural de tipo bullish, el precio va a buscar justamente este siguiente nivel, va a crear una reacción inmediata dinámica, y lo que nosotros deberíamos monitorear en tal caso es que los cierres de velas se efectúen dentro del cuerpo del rango dinámico de este bullish breaker block. De esa manera nosotros estaremos confirmando que el precio ya ha recapitalizado el nivel que se encuentra por debajo de este bullish breaker block, y podríamos expectar una potencial expansión alcista con el fin de que esta expansión neutralice los máximos que se encuentran en curvas o en la curva de ventas anterior. De la misma manera, vamos a hablar ahora acerca de un bearish breaker block. Recuerden que lo principal es establecer los niveles de resistencia y de soporte, ¿ok? Que eso es lo que va a permitir que nosotros tengamos el panorama adecuado para tomar las decisiones correctas. En este contexto, quiero que se fijen cómo es que el precio va a llegar principalmente hacia nuestro nivel de resistencia previa neutralización de un máximo anterior. A esto lo vamos a denominar un stop run o un turtle suit sell. Es un turtle suit sell porque nosotros emparejamos nuestras órdenes de venta con justamente esas compras retail. A partir de este momento, nosotros podemos esperar que el precio neutralice el mínimo significativo o mínimo válido más reciente. En este caso, quiero que ustedes observen cómo se termina por neutralizar justamente este mínimo significativo. Es en donde encontraríamos nuestro bearish breaker. Y a partir de este bearish breaker, nosotros podríamos formular o construir setups en corto. ¿En busca de qué? Del siguiente nivel de soporte o nivel de referencia institucional alcista, ¿ok? Que como lo he mencionado en las primeras láminas, este puede ser un nivel de soporte de temporalidad menor donde considerar colapsar parcialmente nuestra operación. Podría ser un nivel de soporte de la misma temporalidad de la que partió el swing impulsivo bajista, con el fin de colapsar más de un 50% de la operación o colapsar totalmente la operación, y en caso de que este soporte sea de una temporalidad mucho mayor de la que nació este swing impulsivo bajista, podríamos también, en definitiva, colapsar toda la operación, ¿de acuerdo? Definamos entonces qué es un bearish breaker. Esto para formular o elaborar setups en tendencias bajistas. Un bearish breaker block es un bloque de órdenes que está conformado por el rango dinámico de una vela bajista que se encuentra en un swing low anterior. Esta vela bajista tendrá como principal función soportar al precio en futuros swings bajistas y generar nuevas expansiones alcistas, porque va a cumplir la función de un bullish short block. No obstante, al ser violada por el precio en dirección bajista, es utilizada por los traders compradores, es decir, aquellos que colocaron trades en compra dentro de ese bullish short block, para procurar mitigar sus pérdidas o las pérdidas que tuvieron al utilizar tal bloque de órdenes alcista que resultó fallido.
Este es un escenario en el que se podría aprovechar un setup en corto, midiendo adecuadamente el riesgo. Y tal y como lo he mencionado, recuerden que nuestra principal zona de trabajo o de monitoreo va a ser desde el punto de cierre de cualquiera de los dos tipos de breaker block hasta el 50% del rango dinámico y o cuerpo de esta vela. Regresemos al ejemplo que teníamos en eurodólar, estableciendo que en este contexto nosotros tenemos nuestro market structure shift en este nivel. Es decir, a partir de que el precio nos ha creado la divergencia en temporalidad mayor, nosotros hemos reducido en temporalidad y hemos establecido un market structure shift. Fíjense la reacción que nosotros tenemos justamente en este nivel. Es decir, si acercamos el gráfico y nos fijamos cómo es que el precio reacciona, muchos traders han de utilizar esta vela bajista como un bullish short block. Recuerden que les he mencionado que el precio se mueve de manera algorítmica porque es precisamente un algoritmo, valga la redundancia, quien se encarga de entregar los precios. Y este algoritmo tiende a repetir muchos de los comportamientos, ¿ok? Esto no necesariamente quiere decir que todo se vea igual. No, por eso es que vemos contextos distintos. Pero vamos a ver reacción, por más que el nivel, por más que el concepto que estemos identificando sea un concepto de temporalidad menor, siempre vamos a ver reacción. En este caso, fíjense que luego de que el precio ha llegado a este bullish short block hasta el momento, tenemos una reacción y formación de mecha. ¿Ok? Pausa. La clase de Mitigation Blocks corresponde a la clase de lección del día jueves y allí les voy a explicar cuál es la diferencia y qué otro tema adicional de tercer mes es el que tienen que utilizar para utilizar Mitigation Blocks con alta probabilidad. No me voy a adelantar a esa clase, pero sí existe una gran diferencia entre un Breaker Block y un Mitigation Block. Continúo. Esta mecha formada en este bullish short block principalmente, recuerden que constituye sell side liquidity. Es decir, nosotros podríamos considerar esta contracción de vela que nosotros vemos aquí ahí. Esta contracción de vela nosotros podríamos considerarla como un retroceso y continuar operando cortos con el fin de que esta mecha sea rellenada con cuerpos de vela. Ahora, fíjense en algo interesante porque el precio está llegando con cuerpos de vela a rellenar la mecha. Un pequeño retroceso. Esta vela bajista constituye otro bloque de órdenes. Un bearish short block. El precio vuelve a expandir y ahora sí termina por neutralizarme este mínimo. Tenemos otro pequeño retroceso. Bearish short block. Sell side liquidity. Y expansión bajista en busca de ¿qué? Del relleno de esta mecha. Se rellena la mecha anterior y el precio retrocede. En este vela alcista o en este periodo alcista, el precio retrocede justamente hacia este bearish breaker, validado ahora sí como un bearish breaker. Y es allí donde justamente ahora podemos ver una reacción. Pero es aquí cuando nosotros tenemos que entender el contexto y cómo hacemos eso. Cuando hacemos o buscamos confluencia con el horario. Horarios de retroceso, Nueva York, London Close Kilson. Nosotros en un día principalmente esperamos una expansión o Euro swing en la sesión de Londres. Y los horarios de retroceso principalmente van a ser New York o London Close. Esto va a ser materia de estudio para ustedes a la hora de identificar Market Structure Shift. Ahora bien, no hay que ponerse como loco, tratar de buscar divergencias S&Ps para confirmar un Market Structure Shift siempre, ¿de acuerdo? Esto se los voy a explicar más adelante en esta presentación. Vamos a un ejemplo, un siguiente ejemplo.
Fíjense entonces como nosotros tenemos principalmente en este contexto en el EDXY y euro dólar nuevamente en una temporalidad menor. Tenemos máximo y mínimo, siendo este mínimo el que neutralizó el mínimo anterior. Por lo tanto, cuando el máximo del fractal sea roto, yo voy a estar en condiciones de considerar a esta vela alcista como un bullish breaker. ¿Por qué? Porque esta vela alcista constituía un bearish order block, pero si es violada por el precio, lo voy a utilizar como un bullish breaker. ¿Por qué se le llama breaker? Porque se entiende que es la primera vela, ¿ok? Que está en un swing high o en un swing low, que es violada por un nuevo swing impulsivo. En este caso, esta es la primera vela de un swing high que es violada, ¿ok? Por un swing alcista, es decir, a partir del cual se está rompiendo la famosa estructura. Por eso se le conoce breaker, porque es un bloque de órdenes que rompe con la estructura y a partir de él se van a formar los subsiguientes tipos de bloques de órdenes o van a funcionar los subsiguientes tipos de bloques de órdenes como tal y como lo hemos hablado en prementoría, como lo es un mitigation block, un backing block, un weakening block, un propulsion block, un reaction block. En el caso de euro dólar, lo que tenemos aquí es también el mínimo significativo, máximo que neutraliza un máximo anterior, el precio rompe ese mínimo significativo. Y fíjense en la reacción que existe cada vez que el precio se introduce con mecha dentro del cuerpo de este bearish breaker. Ahora algo importante, algo interesante dentro del gráfico. La hora en la cual se están formando justamente estas velas bajista y alcista respectivamente. Aquí hay algo muy interesante y quiero que ustedes observen cómo esta vela bajista tiene su apertura, Euroswing, expansión bajista, pero acá hay un detalle que hay que observar en el DXY. La vela anterior es una vela considerada como una vela seek and destroy, porque rompe los máximos y mínimos del periodo anterior. Contextos de seek and destroy también vamos a estudiar en mentoría anual. Ya les adelanto que son velas o periodos que rompen con los máximos o mínimos de los periodos anteriores o de velas anteriores. Pero en este caso, haciendo alusión a lo que hemos aprendido en prementoría, acá lo que tenemos es simple y sencillamente external range liquidity y external range liquidity. En un flujo de órdenes alcistas, entendiendo que este mínimo ha neutralizado el mínimo anterior y confirmando que este mínimo se ha formado en un nivel de soporte o de referencia institucional, una neutralización de un mínimo anterior, ¿qué constituye? Es sencillo. Excelente, Nico. Sell side liquidity. Por lo tanto, en un flujo de órdenes alcistas, las neutralizaciones de mínimos las utilizamos para proteger justamente esos mínimos en neutralización, porque claro, estamos en temporalidad de una hora, pero nosotros en esa neutralización sabemos que si profundizamos, tenemos un order block. Las neutralizaciones y luego cambios de dirección tienen intrínsecamente order blocks en sí mismas. Entonces yo protegería ese mínimo creando una neutralización, entendiendo que el precio ha de trabajar realmente este bullish breaker. Como lo he mencionado, nos fijamos principalmente en los cierres de vela, sobre todo los cierres de vela bajistas, porque mechas vamos a tener por todo lado. Y acá tenemos a la mecha cubriendo gran parte del rango dinámico de este bullish breaker. Luego la vela bajista se introduce dentro del bullish breaker y expande. Aquí, en euro dólar, nosotros tenemos algo, no algo tan similar, porque no todos los movimientos tienen que ser sí o sí simétricos o iguales. En este caso, esta vela alcista formada a la misma hora, 9 a.m. que del 14 de enero y 9 a.m. del 14 de enero,
Esta vela alcista no se introduce por dentro del bearish breaker, pero la vela anterior sí. Y acá sí no tenemos neutralización de máximos anteriores. Pero, ¿qué podemos obtener a partir de este gráfico? ¿Qué podemos entender a partir de este gráfico? Que podemos considerar justamente estos mínimos formados por esta vela bajista y esta vela alcista como el comienzo de un nuevo dealing range, ¿ok? O como un potencial propulsion block, que es un tema del que vamos a hablar más adelante. Si yo trazo un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo o este máximo, voy a tener un retroceso hacia un equilibrium o nivel óptimo de entrada, dependiendo de si lo hago de los cuerpos a cuerpos o de mechas a mechas. Acá también tengo un Fair Value Gap desde este máximo hasta este mínimo. El precio cubre parte de él mismo, neutraliza máximo anterior, se introduce por dentro del Fair Value Gap y expande. Fair Value Gaps de este tipo, más adelante dentro de este mismo cuarto mes de mentoría anual. Esto es parte del entendimiento que hay que tener para comprender qué es lo que podemos hacer, qué es lo que puede pasar y qué decisiones podríamos tomar. En el caso de euro-dólar, tenemos máximo, mínimo, retroceso. Visualmente, acá traders, acostúmbrense a ver cómo el precio de este máximo a este mínimo llega a zona premium. Y es lo que basta para entender que podemos entrar en corto. ¿En busca de qué? Fíjense en estos mínimos. Fíjense en estos mínimos que están sumamente atractivos para el precio. Es justamente lo que sucede acá. Fíjense en estos máximos. Claro. Marcela, respondo tu consulta. Podrías, a partir de esta reacción, formular un setup dentro de este periodo de tiempo, entendiendo que adicionalmente la mecha superior de la vela bajista es Buy Side Liquidity. Fíjate, esto lo he mencionado en alguna lección anterior. El cuerpo de la vela constituye una zona de precios abierta, ¿no? Son precios sueltos. Fíjense en este pequeño detalle. Sí lo he mencionado, recuerdo que alguna vez apertura, máximo de vela anterior al anterior, y fíjense en esta reacción. Es decir, hasta aquí llega el Euro Swing de esa vela alcista. ¿Por qué? Porque se está cerrando lo que hasta el momento era un Fair Value Gap. Se cierra lo que hasta el momento era un Fair Value Gap y el precio expande alcista. De allí que el precio no necesariamente tenga que retroceder 1000 pips para darte un note, ¿no? Ahora hay otro contexto aquí. Muchos traders utilizarían este bearish or block. Y sí, tenemos una reacción. Pero siempre que este nivel de acá sea un nivel jerárquico, el precio va a subir. No va a encontrar obstáculo en subir y en subir. ¿Sí? Tenerlo en cuenta también. Te respondo, Kevin. De hecho, por reacción, si nosotros tenemos acá la neutralización del mínimo anterior, podemos entrar dentro del mismo rango de esta vela que ha creado la neutralización, porque si tú trabajas ese rango de vela, tienes máximo y tienes mínimo, ¿sí? Recuerda que la vela bajista abre aquí, crea el Euro Swing. Se entiende que se crea el Euro Swing alcista principalmente. Entonces tú actualizas tu rango en ese momento, máximo, mínimo, y luego tienes un retroceso a casi un 70-79%. Entonces, ese 70-79%, es decir, este mínimo está dentro de esta vela que constituye el bullish breaker. El market structure shift lo podemos, sí, siempre. Pero recuerden que hasta el momento, y son ya 4 meses de mentoría, yo no les he enseñado a operar con market structure shift. Si ustedes quieren utilizarlo, pueden plantear un panorama desde temporalidad diaria y esperar que en determinado nivel se forme el market structure shift.
Sin embargo, permítanme terminar la presentación para que ustedes puedan no solamente operar breakers con Market Structure Shift adicionales, sino permítanme terminar la presentación. Bien. Ahora estamos en Libra dólar, ok, lo que tienen a su derecha es Libra dólar. Y quiero que se fijen cómo acá también tenemos una reacción interesante. Bearish breaker, bullish breaker. El precio se introduce y tenemos reacción inmediata. ¿Sí? De esta manera es como vamos confirmando, ok, en base a los niveles que nos establece el DXY, vamos marcando también los mismos niveles dentro de los pares o los activos operativos, haciendo un benchmark y entendiendo cuáles serían los potenciales niveles de reacción. Ahora, por ejemplo, un caso interesante que es el dólar franco o dólar suizo. Fíjense cómo nosotros tenemos el mismo máximo, ok, mismo máximo. Si ustedes van a sus gráficos van a encontrar los mismos máximos. Y esto es algo importante, algo que les mencioné. El precio, cuando supera el rango dinámico del breaker, va a llegar a un siguiente nivel. Ese siguiente nivel puede ser un fair value gap, un order block, o etcétera, etcétera, etcétera. En este caso nosotros tenemos un order block, un bullish order block, por debajo del bullish breaker. ¿Qué tenemos que observar? Reacción inmediata dinámica. Es decir, el precio llega a ese siguiente nivel por debajo del breaker, boom, vámonos hacia arriba. Y fíjense en los cierres de vela. Los cierres de vela se están formando dentro del rango dinámico o dentro del cuerpo del bullish breaker. Lo cual a mí me da un indicio de lo que podría suceder y a partir de allí yo construir los setups en largo. Las mechas superiores constituyen buy side liquidity y por lo tanto voy a por el relleno de esas mechas con alta probabilidad. Acá tengo también la neutralización del mínimo anterior. Para eso vámonos a un gráfico de líneas. Neutralización de un mínimo anterior. El precio expande, retroceso, expansión, retroceso, breaker, expansión. Esto viéndolo en términos macro, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente vamos a trabajar los breaker blocks a partir de divergencias. Las divergencias nos sirven para determinar cambios de estructura. ¿Y por qué podemos confirmar un cambio de estructura? Porque evidentemente cuando hay divergencia S&T activa en un instrumento, sobre todo en instrumentos de referencia, podemos anticipar reversiones. ¿Y qué es una reversión? Nada más y nada menos que un cambio de dirección. Si a partir de esa divergencia S&T puedo asumir una reversión que es un cambio de dirección, puedo tener también un cambio de estructura y eso es lo que a mí me forma el Market Structure Shift. No obstante, yo les he enseñado que ustedes también pueden tomar trades a partir de establecer o delimitar niveles de temporalidad mayor y trabajar a partir de esos niveles de temporalidad mayor. Pueden utilizar todos los temas del primer, segundo y tercer mes y adicionalmente, en la medida en la que el contexto lo amerite, colocar los breaking o los market structure shift. Fíjense en algo importante, estamos en temporalidad de 1 hora y vamos a marcar directamente un bullish or block de 1 hora. Fíjense en la reacción que tenemos muy bonita en ese bullish or block. Vamos a ver las horas, que son importantes considerarlas. El bullish order block se forma a las 7 de la mañana el 4 de enero del año 2022. La reacción la tenemos el 6 de enero a las 3 de la mañana, es decir, en Londres. Order block formado en Nueva York, respetado al segundo día o 2 días después en Londres. Considérenlo. Y a partir de que tenemos una llegada del precio a ese order block, a partir de esta neutralización de un máximo diario anterior. Neutralización de un máximo diario anterior, el precio cae a ese bullish order block. Neutraliza el mínimo diario anterior y ahora sí, vámonos hacia arriba.
pero vamos a profundizar en este bullish order block de 1 hora. Observen aquí algo muy interesante. Este mínimo, si bien es un mínimo con mechas más bajo que la anterior, pero no es un mínimo más bajo con cierre de velas. Y prioritariamente nosotros nos vamos a basar en los cuerpos de velas porque son los que van a establecer los máximos y mínimos dentro de un gráfico de líneas. Y recuerden que utilizamos los gráficos de líneas para establecer las divergencias y para verlas de manera más panorámica o mucho mejor, ¿vale? Si esto es así, y si acá yo no tengo neutralización de un mínimo anterior que sería el stop run o el turtle should buy, entonces yo voy a fijarme en el siguiente máximo, y el siguiente máximo estaría formado por esta vela alcista. Entonces esa vela alcista es la que va a constituir mi bullish breaker de 15 minutos. ¿Qué sucede acá? Fíjense en algo muy interesante. Tenemos al precio llegando justamente al cuerpo de ese bullish breaker a las 10 de la mañana el 6 de enero del 2022. De aquí que les mencione, vamos a considerar siempre el rango de un breaker dinámico, el rango dinámico o cuerpo de vela de un breaker. Y trabajamos principalmente monitoreando su precio de cierre hasta su 50%. Principalmente monitorear eso, No necesariamente entrar porque el precio llega, ok, esto con la experiencia lo van a ir puliendo, pero sí, en la medida en la que ustedes vean una reacción en el cuerpo de este breaker, formación de swing low, or block dentro del swing low y vámonos adentro, ¿ok? Tenemos entonces esta reacción. Fíjense que a partir de la formación de este mínimo dentro del cuerpo de este bullish breaker, nosotros podemos tener un setup en largo bastante interesante. Si me enfoco en trazar el mínimo más bajo formado por el cuerpo de vela, porque es como que lo estuviera trazando desde un gráfico de líneas, hasta el máximo más alto, puede tener un retroceso al 62% con mechas arbitragers. Pero fíjense y observen que este mínimo es más bajo que el mínimo anterior y basta para considerar que el precio puede continuar alcista. Estos cierres de vela son más bajos que los cierres de vela anterior. Es suficiente. Acá se me crea un mínimo más bajo todavía, pero mi entrada potencialmente ha de estar aquí, cerca al breaker, o puedo trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, nivel óptimo de entrada y expansión. Claro, si es que yo trazo un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, voy a tener un nivel óptimo de entrada aquí, sí, por supuesto. Y ese nivel óptimo de entrada va a estar en zona de premium o en qué zona va a estar. A ver, colóquenlo en el chat. En zona de discount. Excelente, Eduardo. Ahora fíjense en algo interesante. Esto lo he mencionado muchas veces, pero el precio se mueve ¿de dónde a dónde? Discount, equilibrium, de equilibrium a premium, de premium equilibrium, de equilibrium a discount, pero esto lo hace de rangos pequeños a rangos grandes. Fíjense acá que esto es oro puro, discount, premium, equilibrium, premium. Ahora, tengo este mínimo, tengo este máximo, tengo el equilibrium del rango más grande y tengo discount de este rango más pequeño. Nuevas confluencias, vámonos hacia adentro. Así es como potencialmente podríamos conseguir setups de alta probabilidad. Tenemos este mínimo formado en Londres. Podríamos inclusive anclar nuestro Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo. No tendríamos un nivel óptimo de entrada, pero tendríamos el equilibrium en confluencia con el bullish breaker también. Esto para escenarios alcistas, en tendencias alcistas,
previamente o previo establecimiento de un nivel de temporalidad mayor. Vayamos a un ejemplo en Bitcoin. Algo que es muy importante tener en consideración para utilizar los breakers son las neutralizaciones. A partir de una neutralización es que nosotros podemos empezar a trabajar un breaker. Y a partir de esta neutralización, siempre que tengamos un activo de referencia para realizar un benchmark, vamos a poder incrementar esa probabilidad que existe en el contexto. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar no solamente la neutralización, sino las divergencias y a partir de la divergencia confirmar un market structure shift. ¿Qué tenemos en Bitcoin en este contexto pasado? Tenemos la neutralización de un máximo anterior. Fíjense que en el último ejemplo no hice benchmark. Aquí en Bitcoin tampoco voy a hacer benchmark. Más sí voy a establecer puntos importantes dentro del price action que a mí me van a permitir tomar decisiones muy, muy específicas. Si es que es factible vender o si es que el precio va a continuar subiendo. Luego de la neutralización, recuerden que se nos forma un order block en neutralización y ese order block contiene órdenes de compra activas en el rompimiento de un máximo anterior y contiene stop loss de aquellos traders que colocaron ventas en una vela envolvente anterior bajista, ¿no? Esto es muy común y hay mucha gente, hasta fondos de inversiones, que lo hacen así. Bueno, entonces yo establezco el bearish order block. Ahí está mi bearish order block. Y lo voy a tener en consideración. Dentro de este bearish order block, yo entonces, si es que quiero ver una expansión bajista, recuerden que para anticipar que va a funcionar un bearish order block, necesito establecer el mean threshold de ese bearish order block y ver una reacción allí. Recuerden que no debería haber cierres de vela por encima del 50%. Y acá tengo los cierres de vela muy cerca del 50%. De manera visual, esto es reconocible. O esto se puede reconocer así. Tengo el bearish order block. Fíjense, la mecha supera el 50%. ¿Con el fin de qué? De rellenar este fair value gap. Pero los cierres de vela se mantienen en el 50%. Yo no debería ver el precio superar porque ahí sí se reducen las probabilidades. De esta manera anticipo que, ok, aquí ha de funcionar este bearish order block. Perfecto. O en el caso de que yo esté en un trade en corto porque he vendido por encima de la neutralización, voy a utilizar esto como confirmación y como un recurso adicional para mi monitoreo. Vamos a profundizar dentro de esta vela alcista, ¿sí? Dentro de este bearish order block diario. Tenemos entonces este bearish order block diario en su punto de apertura y su punto de cierre. Y fíjense lo que tenemos adentro, que es la razón por la cual hemos visto que se puede anticipar la reacción al mean threshold del bearish order block creado en neutralización. ¿Qué tenemos allí? Tenemos un order block. Fíjense que tenemos, sí, una reacción antes de que el precio rompa este máximo. Una vez que lo rompe, se utiliza la vela como un bullish order block. Sí, se neutraliza el máximo anterior con mechas, pero este máximo es más bajo que el anterior. Por lo tanto, este es mi mínimo significativo. Porque el precio está cotizando por dentro del mismo fractal. ¿Sí me entienden? Esa es la idea, esa es la esencia del concepto de los breakers. Mientras el precio esté cotizando por dentro del mismo fractal, yo voy a considerar este mínimo como un mínimo significativo. Y una vez que ese mínimo significativo sea roto, fíjense, pequeña reacción de mecha, sell side liquidity, relleno con cuerpos, y el precio sube, neutraliza el máximo anterior y a la vez llega a este bearish breaker block. Llega al bearish breaker block, se rellena también el fair value gap que vimos en temporalidad diaria y a partir de allí tuvimos la expansión bajista, ¿no? Dos contextos en los cuales no he utilizado benchmark, no he utilizado necesariamente un activo de referencia, pero que sí constituye el activo de referencia un instrumento adicional a la hora de
analizar nuestros gráficos. Y en el caso de que nosotros querramos sentirnos mucho más seguros, pues vamos a usarlo. No se va a dudar en utilizarlo. Este máximo que llega al bearish breaker block de, en este caso, 4 horas, dentro de un bearish fair block diario, me forma un swing high, y este swing high se forma a las 3 de la mañana el 15 de noviembre del 2021. Es decir, en London Open Kilson. Las Kilsons funcionan para cripto. Y este y muchísimos ejemplos más son los que yo voy a ir colocando a lo largo de toda la mentoría. Ya tengo por ahí unos cuantos pares que ustedes, o al menos los traders que operan cripto, me han enviado. Por mencionar algunos, permítanme un segundo, por favor. Tengo Ethereum, Littlecoin, Dash, EOS y IOTA. Por ahí también Tesos. Y si es que los que operan cripto, los que están involucrados con ese mercado, les interesa que yo coloque ejemplos, pueden escribirme al WhatsApp y pueden decirme: Ángel, por favor, un ejemplo para alguna de las clases en este instrumento. Y yo lo voy a estudiar y lo voy a considerar, por supuesto, porque mi intención es que ustedes estén en capacidad de operar cualquier mercado. ¿Ok? Vamos a dejar la presentación hasta aquí. Espero que la información que les he proporcionado el día de hoy haya sido de utilidad. En la siguiente lección vamos a abarcar los mitigation blocks, en la lección 4 del cuarto mes de mentoría anual. Y en esta lección también vamos a tener en consideración los benchmark, ¿ok? Para Forex, y a solicitud de ustedes vamos a colocar ejemplos en cripto y en índices bursátiles, porque ahí también va a ser interesante.